bienvenidos a este Foro Internacional de Crianzas Afectivas, formando generaciones sin violencia. Un espacio formativo de metodologías de vanguardia en crianza afectiva y con ternura, con el objetivo de fortalecer las capacidades y las herramientas de la sociedad chihuahuense, permitiéndonos trascender en buenas prácticas internacionales en materia de protección y atención de niñas, niños y adolescentes. La conferencia magistral con la que vamos a dar inicio en esta jornada de formación del Foro Internacional de Crianzas Afectivas está a cargo de la doctora Ana Greller, con su conferencia titulada Crianza con Ternura. Ella es asesora de Desarrollo Integral de la Niñez de la Oficina Regional de World Vision América Latina y el Caribe. Tiene una especialidad en efectos de la violencia en el desarrollo de la niñez latinoamericana. Asimismo, es asesora regional de niñez en desarrollo de World Vision para América Latina y el Caribe. Creadora del modelo teórico-práctico de crianza con ternura como respuesta a la violencia e injusticia. Autora del libro Crianza con Ternura. Se ha especializado en el enfoque de crianza con ternura y además es coordinador de investigación interinstitucional con el Hospital Materno Infantil Ana Goya de la Universidad Nacional de Avellana en la provincia de Buenos Aires, en conjunto con World Vision sobre experiencias adversas de la infancia y la ternura con camino a la superación. Además, una autora con reconocimiento a nivel nacional e internacional. Le damos la bienvenida a la doctora Ana Greller. Muchas gracias. ¿Me pueden escuchar y me pueden ver? Adelante, doctora. Ah, qué bueno, qué bueno. Qué bueno que a través de esos medios tecnológicos nos podemos encontrar, ¿no? Hubiera sido lindo estar ahí presente, pero debido a las situaciones que ha generado la pandemia, nos vamos a encontrar a través de las conexiones amorosas que hemos estado tejiendo con el equipo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia y del Estado de Chihuahua, y que hoy se manifiestan en esta presentación, la cual tengo una profunda alegría de compartir el caminar de World Vision en la construcción permanente de eso que llamamos crianza con ternura. Así que muchas gracias por la invitación, también a nuestros queridos amigos y amigas de World Vision en México. Y bueno, comencemos entonces a caminar un poco. Pensé que sería lindo que esta presentación fuera contando un poco el proceso de gestación de esa idea que queremos ser infecciosa, que se llama la crianza con ternura, que hoy tiene ya 9 años de existencia, ¿no? Está ahí ya entrando en esa etapa preadolescente y bueno, que hemos estado construyendo a partir de aceptar esta invitación que nos hace Boaventura Sousa Santos, o más bien acogiendo de manera contundente, quiero decir, de manera práctica, ese reclamo que hace Boaventura Sousa Santos para la valorización de la producción de conocimientos que se generan en dos importantes instancias, ¿no? Una que es ese conocimiento que se genera y que se gesta desde las luchas de resistencia, ¿no? Y sobre todo a 3 importantes resistencias que tienen que ver con el capitalismo, el colonialismo y el patriarcado. Entonces, la crianza con ternura se gesta desde este lugar de lucha, ¿no? De esta lucha de resistencia, pero también se gesta en un lugar
donde históricamente se ha ubicado a los excluidos, a los oprimidos, a los que sufren, frecuentemente caracterizados como los niños y niñas de América Latina y el Caribe. Y si vamos a construir, entonces, abrazar esa invitación que nos hace Boaventura Sousa Santos de la valorización de ese conocimiento que nace en luchas de resistencia y que se gesta con las personas que han sido históricamente excluidas, oprimidas y sufrido las implicaciones de las injusticias sociales y económicas, no lo podríamos hacer sin la ternura, ¿cierto? Porque estamos construyendo esta propuesta de crianza con ternura entre los que sufren y en condición de sufrimiento, ¿no? Y al estar en contacto permanentemente, ¿no es cierto?, con los que sufren y sufriendo en las luchas de resistencia, podemos volvernos insensibles, ¿no es cierto? Podemos ser coaptados también por la cultura de violencia, ¿no?, que se traduce en la barbarización de los vínculos y en ese sentido lo que la ternura nos viene a ofertar entonces es esta sensibilidad permanente, ¿no? Para poder seguir viendo en el otro un sujeto, una persona, un colectivo social que hace un reclamo, que reivindica un derecho, que quiere construir un modo de convivencia más justo y solidario. Y en este sufrimiento que también hiere el cuerpo, ¿no es cierto? Y hiere a la psique, no somos inmunes, reconocemos, ¿no? En ese sentido, por eso hablamos de resistencia y no de resiliencia. La ternura juega ese papel fundamental de ayudarnos a sostener la sensibilidad, la capacidad de seguir viendo la dimensión más profunda y auténtica de cada ser humano y en el caso nuestro de los niños y las niñas y pues también las personas cuidadoras, ¿no es cierto? Y entonces la ternura tiene esa invitación. No sabemos que estamos enfrentando procesos de resistencia, procesos de lucha, ¿no? Y que necesitamos ser fuertes y valientes para poder seguir en esas luchas permanentes de transformación, de injusticias y de dinámicas de poder, pero sin endurecernos jamás, ¿no? O sea, sin perder la ternura jamás. Y entonces eso quiere decir sin perder la sensibilidad, la capacidad de reconocer que la vida es vulnerable y que requiere ese cuidado con sensibilidad y con delicadeza, ¿no? Entonces, acoger esa invitación de Boaventura Sousa Santos solo nos es posible cuando también abrazamos la posibilidad de la ternura. Y quisiera adentrarme un poquito más sobre esa idea de ternura. El mercado ha coaptado la idea, ¿no?, el sentido de ternura, lo ha feminizado, lo ha infantilizado, lo ha puesto en un lugar privado, ¿no?, en el espacio doméstico. Sin embargo, el caminar de la ternura en los modelos latinoamericanos ha sido siempre un lugar dentro del espacio público, ¿no? En el espacio de la participación social y política. Siempre ha sido incomprendida como una virtud política y esto es lo que queremos reclamar a través de la crianza con ternura, ese lugar de micropolítica y macropolítica también que tiene la ética de la ternura. Y quisiera traer a este querido autor argentino, Fernando Ulloa, lo vamos a dialogar con otros autores también, pero me voy a permitir guiar
por el pensamiento de Ulloa, un poco para ir construyendo ese sentido, esa idea de lo que pudiera ser la ternura, ¿no? Así cuando empezamos a construir ese marco de crianza con ternura, esa era la pregunta que nos hacíamos, ¿no? ¿Qué mismo es la ternura? ¿Cómo ella se ha vivido en los modelos latinoamericanos? Y quería compartir la perspectiva de Fernando Ulloa, que lo ha trabajado en dos procesos muy complejos. Uno es la desmanicomialización del sufrimiento psíquico y el otro es con respecto a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo que tuvieron pues sus nietos secuestrados y entregados al cuidado de otras familias, muchas de ellas militares. Y un poco ir mostrando miren, en qué lugar, en qué contexto va a emergir la ternura, en un contexto de sufrimiento no solamente interpersonal, pero también social y político. No es en ese territorio donde emerge con gran contundencia la ternura. Entonces, trabajando un poquito con las nociones, con la noción de ternura que nos trae Fernando Ulloa, él comienza diciendo, la ternura se trata de una instancia psíquica fundadora de la condición humana, una instancia típicamente humana, tan primitivamente constituida que se podría pensar que es de naturaleza instintiva. Y a mí me gusta empezar por ahí, ¿no? Muchas personas en ese caminar de 9 años me han dicho frecuentemente, yo no puedo dar lo que no tengo, ¿no? La ternura no fue parte de mi crianza, ¿no? He escuchado repetidas veces esta frase. Y aquí tenemos una buena noticia, ¿no? Que la ternura es un regalo ancestral, ¿no es cierto? Que está imbuida en la condición humana, es lo que hace posible la sobrevivencia y la existencia de la especie Homo sapiens, ¿no? Y de la clase mamífera, porque nuestras crías nacen de manera profundamente inmadura, y coloco ahí ¿verdad? Estas aspas en el sentido de decir que nacen todavía necesitando que esa gestación se dé de manera extrauterina, o sea, todavía reclama en sus primeros meses un lugar de profundo cuidado, de mucha sensibilidad, de mucha delicadeza, para que la vida, que es profundamente vulnerable en este momento, especialmente vulnerable en ese momento, pueda sostenerse, ¿no es cierto? Entonces, recordar que la ternura es un regalo ancestral, y por eso, como verán más adelante, no hablamos tanto de capacitación, sino cómo es que podemos liberar esa ternura que existe en nosotros, que de pronto fue secuestrada por las experiencias de sufrimiento, de adversidad que podamos haber enfrentado. Y me gusta mucho relacionar a Ulloa con Maturana, en el sentido que Maturana también trae una idea muy similar a la que trabaja Ulloa, hablando de ese Homo sapiens amans, ¿no? Y el Homo sapiens amans agresans, ¿no? Que la condición humana tiene que ver con la amorosidad, ¿no es cierto? Somos seres que aprendemos y que florecemos en el contexto del amor, y que la agresividad más bien es lo que se aprende, ¿no es cierto? No es lo que se entrega desde el proceso evolutivo, sino lo que se aprende en la convivencia dentro de una cultura patriarcal, y que decimos que a la vez nos deshumaniza porque nos aleja de la posibilidad de ese amans, ¿no? De este Homo sapiens amans.
Otra manera de ver, ¿no? Sí, y creo que este libro, Esos locos bajitos de Amanda Céspedes, es un tesoro para la primera infancia, uno de los libros más tiernos. Ella trabaja también en una neurocientífica, psiquiatra, que trabaja mucho desde la ternura. Y aquí quería un poco mostrar poéticamente cómo ella lo presenta, ¿no? Esa condición humana que la ternura trae, cómo nuestro cuerpo está estructurado para poder recibir y dar ternura, ¿no? Y ella dice, en cada centímetro cuadrado de piel dispondré de 500,000 receptores dispuestos a percibir sensaciones táctiles, entre las cuales habrá dos tipos de sensaciones a las que me aficionaré muy permanentemente: las caricias y el contacto piel con piel, ¿no? Y luego dice, si la piel es la puerta de entrada para el aprendizaje de la ternura, entonces la piel también es uno de los instrumentos de construcción de paz, ¿no? Entonces, en ese sentido, otra vez, ¿no? Cómo el proceso evolutivo nos habilitó de tal manera a tener un cuerpo, ¿verdad?, que es capaz de sentir ese cuidado sensible y delicado de las caricias, del contacto piel con piel. Es a partir de ahí que se va tejiendo ese vínculo hermoso entre aquel que cuida y aquel que es cuidado. Y cuando se cuida desde de estas caricias, ¿no es cierto? Que a principio de pronto son físicas, pero luego más adelante también se transforman en caricias del alma, caricias que son capaces de tocar el corazón, ¿no es cierto? Entonces, como todo el cuerpo es fundamental, ¿verdad?, para sostener todos los procesos que vamos a hablar más adelante también de crianza con ternura, ¿no? Ese regalo que es ancestral y que cómo podemos hacer entonces para liberar esa ternura que tenemos en capacidad en nuestro ser, en nuestro cuerpo, y traer a las experiencias y a las interacciones que sostenemos con los niños y las niñas. Ahora bien, si bien la ternura entonces tiene esa dimensión, digamos, esencial en el sentido ontológico, es parte de nuestra condición humana, y nuestro cuerpo y el cuerpo de los bebés y de los niños están habilitados para interacciones de ternura. Es también, como bien lo pone Ulloa, una instancia ética, ¿no es cierto? Entonces no es solo un instinto, ¿no? No es solo algo que